México durante el siglo XX era un país sumergido en la opresión y la desigualdad, hasta que inició el conflicto que cambiaría el destino de una nación entera que vivía entonces bajo el dominio de Porfirio Díaz. Este infame personaje de la historia azteca gobernó y dominó México bajo el garrote de una férrea dictadura, y durante 33 largos años el pueblo mexicano soportó su gobierno opresivo. Aunque es cierto que bajo su mandato el país experimentó un gran crecimiento económico y estabilidad política, estos logros vinieron acompañados de un alto costo para los más desfavorecidos y para aquellos que se oponían al régimen de Díaz. Pero la historia daría un vuelco impresionante cuando un grupo de rebeldes decidió hacerle frente al poder, desencadenando uno de los conflictos más importantes y sangrientos de la historia mexicana. Así que presta mucha atención porque hoy en Historiografiando te contamos 11 cosas interesantes que no sabías de la Revolución Mexicana en pocos minutos. Número 1. Campesinos e indígenas sufrieron el desplazamiento forzoso de sus viviendas y tierras. Durante la Revolución Mexicana, uno de los trágicos resultados fue el desplazamiento forzado de numerosas personas de sus hogares. Esta situación generó un profundo sufrimiento y una pérdida devastadora de medios de subsistencia. Familias enteras se vieron obligadas a abandonar sus hogares y pertenencias, buscando refugio en lugares desconocidos y enfrentando la incertidumbre del futuro. La violencia y la inseguridad reinantes durante el conflicto obligaron a las personas a dejar atrás todo lo que conocían y amaban. Esta triste realidad del desplazamiento forzado durante la Revolución Mexicana dejó cicatrices imborrables en la memoria colectiva del país y recordó la importancia de luchar por la paz y la justicia en tiempos de conflicto. También, las comunidades indígenas experimentaron un impacto significativo, siendo desplazadas de sus tierras ancestrales y perdiendo sus formas de vida tradicionales. Estas comunidades, que durante mucho tiempo habían vivido en armonía con la naturaleza y habían preservado sus costumbres y tradiciones, se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a los conflictos armados y las políticas de despojo de tierras. Este desplazamiento forzado tuvo un profundo efecto. Muchas de ellas perdieron su conexión con la tierra, lo que les proporcionaba sustento y un sentido de identidad. Además, se vieron expuestas a condiciones de pobreza y marginalización, sin acceso a servicios básicos como educación y atención médica. Número 2. Mujeres y niños también participaron en el conflicto. El papel de las mujeres se convirtió en uno de los más importantes conforme la guerra se extendía, y es que ellas se encargaban de muchas labores para fortalecer el conflicto. Buscaban alimentos y lavaban la ropa, pero también se encargaban del cuidado de los heridos de las batallas. Además, participaban en las estrategias de combate al convertirse en una especie de espías e incluso en traficantes de armas y combatientes, así que eran llamadas las soldaderas. Los niños también apoyaban en las labores de guerra, pero las actividades que hacían era de acuerdo a su edad, pero siempre en relación con el movimiento revolucionario. Desde los 5 años, los niños apoyaban con labores que hacían las mujeres, ayudaban con el cuidado del ganado, cargaban agua y llevaban el alimento a los revolucionarios. Entre los 7 y 9 años, los niños también solían encargarse de algunas de estas tareas, pero ahora al lado de los soldados rebeldes, con la intención de que aprendieran el modo de operar de ellos. Ya desde los 10 años se les asignaban labores de guerra y tenían entrenamiento militar, aunque su principal tarea era la del espionaje. Número 3. El conflicto dejó una gran cantidad de pérdidas humanas. En la Revolución Mexicana se vivió una época marcada por la violencia y el derramamiento de sangre. Este conflicto armado causó una gran cantidad de pérdidas humanas y dejó un rastro de devastación en todo el país. Las batallas y enfrentamientos entre distintos grupos armados llevaron consigo un alto costo en vidas humanas, dejando a su paso familias destrozadas y comunidades enteras sumidas en el dolor y la desesperación. A pesar de los horrores que se vivieron durante aquel tiempo, la Revolución Mexicana también fue un llamado a la justicia y a la búsqueda de un cambio social profundo. Aunque la violencia fue un aspecto central de este conflicto, también es importante reconocer que la Revolución Mexicana sentó las bases para la construcción de un México más justo y equitativo. Número 4. Se destruyó infraestructura y legado cultural clave de la historia de México. En esta revolución se produjo una gran destrucción de infraestructuras claves en México. Carreteras, puentes y edificios fueron reducidos a escombros, generando un impacto negativo en la economía y el desarrollo del país.
La destrucción de estas infraestructuras vitales dificultó el transporte de bienes y personas y obstaculizó el comercio y la conexión entre las diferentes regiones para entonces. Además, la falta de edificios y estructuras funcionales afectó a la vida diaria de la población, limitando el acceso a servicios básicos y frenando el progreso en diversas áreas. La reconstrucción de estas infraestructuras se convirtió en un desafío fundamental para el futuro de México, demostrando la necesidad de promover la estabilidad y el desarrollo sostenible en situaciones de conflicto. Hay datos históricos, fotografías y cintas de la época que dejan ejemplo de cómo afectó el conflicto a la vida diaria de los mexicanos, pero incluso actualmente se pueden observar daños a estructuras que fueron parte de la historia de México, como la Cantina Ópera, ubicada en el centro de la Ciudad de México, en donde aún se observan agujeros hechos, según cuenta la historia, por disparos que realizó Pancho Villa en ese lugar en 1914. Misma historia que ocurre con los disparos que impactaron la fachada de la hacienda Chinameca en el estado de Morelos cuando arremetieron contra Emiliano Zapata para quitarle la vida. Número 5. La población civil fue la gran víctima de la Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana, el impacto en la población civil fue devastador. Muchas personas sufrieron enormemente, perdiendo sus hogares, seres queridos y medios de subsistencia. Las familias fueron separadas, dejando a muchos sin refugio ni apoyo. La violencia y la inestabilidad política generaron un clima de miedo y desesperación, afectando la calidad de vida de miles de personas. La población civil se convirtió en una víctima involuntaria de un conflicto que buscaba cambios sociales y políticos, pero que también dejó una profunda huella de dolor y sufrimiento en la sociedad mexicana. A pesar de las dificultades, la población civil demostró una resiliencia admirable. Muchos encontraron formas de sobrevivir y reconstruir sus vidas a pesar de las circunstancias adversas. La solidaridad y el apoyo mutuo se convirtieron en pilares fundamentales para enfrentar los desafíos diarios. La Revolución Mexicana dejó un legado de lucha y resistencia en la memoria de la población civil, recordándonos la importancia de proteger y defender los derechos humanos en tiempos de crisis. Número 6. La corrupción y el nepotismo cobraron protagonismo durante el conflicto. Durante la revolución, la corrupción y el nepotismo fueron problemas que aquejaron tanto al gobierno como a las Fuerzas Armadas, generando un profundo sentimiento de desconfianza y resentimiento en la población. Estos casos de corrupción minaron los principios de justicia y equidad que se buscaban en la lucha revolucionaria y socavaron la confianza de la población en las instituciones encargadas de proteger sus derechos. El nepotismo, por su parte, permitió la colocación de familiares y amigos en puestos de poder, sin tomar en cuenta la meritocracia y la capacidad para ejercer dichas responsabilidades. Esta práctica alimentó la desigualdad y la injusticia, profundizando aún más las divisiones en la sociedad. La corrupción y el nepotismo durante la Revolución Mexicana dejaron una huella negativa en la historia del país. Estos actos de abuso de poder y favoritismo socavaron los ideales de igualdad y justicia que muchos lucharon por alcanzar. Aunque la revolución buscaba un cambio social y político, estos vicios persistieron y se convirtieron en obstáculos para el progreso. Número 7. Los campesinos y trabajadores fueron víctimas de explotación. Durante este tiempo, los campesinos y trabajadores más vulnerables fueron víctimas de una explotación despiadada, enfrentando condiciones de vida precarias. Estos grupos de la sociedad, que ya se encontraban en una situación de desventaja, fueron relegados a trabajos mal remunerados y sometidos a jornadas laborales extenuantes. La falta de protección laboral y la ausencia de derechos básicos llevaron a una explotación sistemática, donde sus necesidades y bienestar eran ignorados en aras de maximizar los beneficios de aquellos en posiciones de poder. La revolución, aunque buscaba la justicia y la igualdad, no logró mejorar significativamente la situación de los más vulnerables, dejando una cicatriz profunda en la historia de México. Número 8. Pancho Villa tuvo muchos hijos, construyó escuelas y derribó cantinas. De acuerdo con algunas investigaciones, el centauro del norte Francisco Villa se casó al menos 27 veces y tuvo 26 hijos, de los que se dice sí reconoció y vio porque progresaran a través del estudio. De hecho, cuando fue gobernador de Chihuahua creó 50 escuelas en un mes, las cuales acondicionó con material y con maestros. Por el contrario, destruyó varias cantinas y amenazaba de muerte a todo aquel que dentro de su batallón intentara emborracharse, pues pensaba que era la principal causa de los problemas. Número 9.
dejó un profundo impacto en la economía del país. Durante la Revolución Mexicana se generó una profunda inestabilidad política y económica que tuvo un impacto significativo en el país, afectando el desarrollo y el bienestar de la población. La lucha armada y los constantes cambios en el gobierno crearon un clima de incertidumbre y desconfianza, lo que dificultó la planificación y la implementación de políticas efectivas para impulsar el crecimiento económico. Esta inestabilidad política también tuvo repercusiones en el ámbito económico. La interrupción de la producción agrícola, la destrucción de infraestructuras y la falta de inversión extranjera llevaron a una crisis económica prolongada. La escasez de empleo y la disminución del poder adquisitivo de la población generaron condiciones de vida difíciles para muchos mexicanos. La Revolución Mexicana dejó un legado de inestabilidad tanto política como económica. Sin embargo, es importante reconocer los avances logrados en términos de justicia social y democracia. A través del tiempo, este país ha aprendido lecciones valiosas de ese periodo y ha trabajado arduamente para construir una sociedad más equitativa y estable. Número 10. La revolución dejó polarización y divisiones ideológicas y políticas bien marcadas. Esta revolución sembró una profunda desconfianza y polarización social en el país, lo que generó divisiones ideológicas y políticas que persistieron durante mucho tiempo. El conflicto armado y las diferentes posturas políticas crearon una brecha entre los mexicanos, generando resentimiento y desconfianza hacia aquellos que tenían opiniones divergentes. Estas divisiones ideológicas y políticas tuvieron un impacto duradero en esa sociedad. A pesar de los esfuerzos posteriores por unificar al país, las heridas causadas durante la Revolución Mexicana tardaron mucho en sanar. La desconfianza y la polarización social afectaron la capacidad de la población para trabajar juntos en la construcción de un país más fuerte y próspero. Número 11. Muchos niños quedaron huérfanos y desamparados tras los conflictos. Además de verse obligados a participar activamente en el conflicto con actividades acorde a sus edades durante la Revolución, muchos niños sufrieron las duras consecuencias del desamparo y orfandad por haberse separado de sus familias. El sufrimiento que experimentaron estos niños fue inmenso, enfrentándose a la pérdida de sus seres queridos y a la incertidumbre sobre su futuro. La mayoría de estos niños huérfanos siguieron su vida sin ningún tipo de apoyo o protección. Muchos de ellos se vieron obligados a vivir en condiciones precarias, sin acceso a una educación adecuada o atención médica. Además, la separación de sus familias les causó un profundo dolor emocional, dejando cicatrices que perduraron a lo largo de sus vidas. La Revolución Mexicana fue un capítulo crucial en la historia del país, en el que hombres y mujeres valientes lucharon por un México mejor. Fue un tiempo de valentía y sacrificio, así como también de determinación. Aunque la guerra civil dejó cicatrices en la nación, también sembró la semilla para un futuro más justo y libre. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Recuerda dejar un like y tu comentario si quieres que hablemos sobre otros temas históricos de tu interés. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, pero te está gustando el contenido y quieres estar al día con todas nuestras publicaciones, te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nosotros somos Historiografiando. Nos encontramos en la próxima historia.